el antiguo pergamino crujió. Fray Lorenzo ajustó sus gafas, con el corazón latiéndole con fuerza. La escritura estaba desteñida, escrita en un idioma casi perdido en el tiempo. Hablaba de un papa negro, un presagio de caos, destinado a marcar el comienzo del apocalipsis. Durante siglos, la profecía permaneció inactiva, un escalofriante susurro en los rincones más oscuros de los archivos del Vaticano. Pocos se atrevían a hablar de ella y aún menos creían. Pero ahora, las señales eran imposibles de ignorar. El mundo estaba cambiando. La oscuridad se extendía. El miedo se apoderó de Fray Lorenzo. La profecía mencionaba una secuencia de eventos, presagios que señalarían la llegada del Papa Negro. Eventos que, se dio cuenta con un frío terror, se estaban desarrollando en el mundo que lo rodeaba. Sabía que tenía que actuar. El destino del mundo, la esencia misma de la humanidad, podría depender de ello. Pero ¿quién le creería? E incluso si lo hicieran, ¿podría detenerse la profecía? ¿O el mundo ya estaba en un rumbo de colisión con el destino? La profecía del Papa Negro no era única. La historia, Fray Lorenzo sabía, estaba llena de predicciones similares, oscuros pronunciamientos que habían enviado a las civilizaciones a espirales de miedo y paranoia. Los libros sibilinos de la antigua Roma, las crípticas profecías de Nostradamus, todos hablaban de tiempos oscuros, de figuras de inmenso poder que se levantarían y caerían, dejando caos a su paso. El Vaticano mismo estaba construido sobre una base de antiguos secretos, un laberinto de catacumbas que susurraban verdades olvidadas. En esas profundidades sombrías, en medio de los huesos de mártires y santos, yacía la verdadera historia de la Iglesia. Una historia plagada de escándalos, intrigas y profecías que podrían sacudir los cimientos mismos de la fe. Fray Lorenzo había pasado años estudiando estos textos antiguos, examinando minuciosamente manuscritos desmoronados y pergaminos desteñidos, buscando pistas, respuestas. Siempre se había sentido atraído por lo prohibido, las verdades ocultas que yacían enterradas bajo capas de dogma y tradición. Y ahora se dio cuenta con una creciente sensación de temor. Estos antiguos susurros comenzaban a resonar en el mundo moderno. El primer presagio fue sutil, fácilmente descartado como coincidencia. Un pájaro negro, un cuervo de tamaño e inteligencia inusuales, se había instalado en el balcón de los apartamentos papales. Era un mal presagio, susurraban los guardias suizos, un presagio de muerte. Luego vino el segundo presagio. Un incendio, que surgió aparentemente de la nada, consumió la antigua biblioteca de la abadía de Montecassino, reduciendo a cenizas manuscritos invaluables. Entre los tesoros perdidos, se susurraba, había un texto secreto, una clave para comprender la profecía del Papa Negro. Ahora, un tercer presagio se había cumplido. La repentina e inesperada muerte del Papa, derribado en la flor de su vida por una misteriosa enfermedad, envió ondas de choque a través de la Iglesia. El momento era extraño, las circunstancias demasiado convenientes para ignorarlas. Fray Lorenzo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La profecía se estaba cumpliendo. El Papa Negro se acercaba. El peso del papado, incluso ante la inminente perdición, era inmenso. El cardenal Giovanni, un hombre de profunda fe y sombras aún más profundas, sentía la carga intensamente. Siempre había sido ambicioso, un maestro del juego de ajedrez político que era el Vaticano. Pero ahora, con el mundo al borde del caos, sentía una profunda sensación de inquietud. La profecía del Papa Negro, descartada por muchos como una tontería supersticiosa, le carcomía la mente. No podía quitarse la sensación de que algo andaba profundamente, terriblemente mal. El cónclave para elegir al nuevo Papa se acercaba rápidamente. Cardenales de todo el mundo, cada uno un príncipe de la Iglesia, convergerían en Roma, sus vestiduras escarlatas un marcado contraste con la creciente oscuridad que amenazaba con engullir al mundo. Giovanni sabía que el destino de la Iglesia, tal vez incluso el destino del mundo, descansaba sobre los hombros del hombre que eligieran. Pero ¿quién de ellos era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente justo para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba? Sección 5. Los fieles y los temerosos. La noticia de la muerte del Papa y los susurros de la profecía se extendieron como la pólvora.
Los fieles, con su fe sacudida, acudieron en masa a iglesias y catedrales, buscando consuelo y guía. Las filas serpenteaban alrededor de las manzanas de la ciudad, el aire denso con incienso y el murmullo de las oraciones. Pero no todos estaban unidos por el miedo. Los escépticos y cínicos se burlaron de la profecía, descartándola como una antigua superstición, una herramienta utilizada por la Iglesia para mantener el control. Internet zumbaba con teorías de conspiración, algunas afirmando que el Vaticano mismo estaba detrás de la muerte del Papa, otras señalando con el dedo a organizaciones sombrías con sus propias agendas. El mundo observaba y esperaba, conteniendo la respiración. ¿Se cumpliría la profecía? ¿O se desvanecería como tantas predicciones oscuras antes que ella, dejando atrás solo un residuo de miedo e incertidumbre? Sección 6. Un mundo al borde del precipicio. El mundo contuvo la respiración. El ciclo global de noticias estaba dominado por los acontecimientos que se desarrollaban en Roma. Cada minuto traía nuevas especulaciones, análisis y debates. Los eruditos religiosos fueron inundados con solicitudes de entrevistas. Las plataformas de redes sociales se convirtieron en cámaras de eco de miedo y escepticismo. Los gobiernos de todo el mundo monitoreaban la situación con una mezcla de preocupación y pragmatismo. Las agencias de inteligencia intensificaron sus actividades, buscando cualquier señal de inestabilidad o amenazas potenciales. El Vaticano, normalmente un faro de serenidad y autoridad espiritual, era ahora el epicentro de una crisis global. A medida que se acercaba el cónclave, la tensión aumentaba un poco más. El mundo estaba al borde del precipicio, preparándose para lo desconocido. La profecía del Papa Negro, una vez un susurro olvidado en los rincones más oscuros de la historia, era ahora una realidad aterradora, un espectro que atormentaba la conciencia colectiva de la humanidad. Sección 7. El cónclave se reúne. Comenzaron los antiguos rituales del cónclave. Los cardenales, vestidos con sus túnicas escarlatas, entraron solemnemente en la Capilla Sixtina. Las puertas estaban selladas, aislándolos del mundo exterior, del miedo y la especulación que se apoderaban del planeta. Dentro de la capilla, la atmósfera era densa con tensión. El peso de la historia, de la expectativa, los oprimía. Cada cardenal llevaba las esperanzas y los temores de millones, el futuro de la Iglesia descansando sobre sus hombros. Se emitió la primera votación. El humo que salía de la chimenea sobre la capilla, un negro decepcionante. El mundo observaba, esperaba, rezaba. Sección 8. Señales de humo. Los días se convertían en noches. El mundo contuvo la respiración mientras continuaba el cónclave. Las señales de humo de la chimenea de la Capilla Sixtina, negro, luego blanco, luego negro de nuevo, alimentaban el frenesí global de especulación. ¿Quiénes eran los favoritos? ¿Qué alianzas se estaban forjando tras las puertas cerradas del cónclave? Finalmente, después de días de agonizante suspenso, un humo blanco salió de la chimenea hacia el cielo. Se había elegido un nuevo papa. El mundo contuvo la respiración, esperando el anuncio, la identidad del hombre que lideraría la Iglesia en estos tiempos inciertos. Sección 9. Un giro del destino. Las puertas de la basílica se abrieron. El cardenal protodiácono salió al balcón, con el rostro serio. Un silencio se apoderó de la multitud en la plaza de San Pedro, el silencio amplificado por los millones que observaban en todo el mundo. «Anuntio vobis gaudium magnum», proclamó el cardenal, su voz resonando por toda la plaza. «Habemus papam». La multitud estalló en una cacofonía de vítores y aplausos. Pero cuando el nuevo papa emergió en el balcón, un jadeo colectivo recorrió la plaza y el mundo. De pie allí, vestido con el blanco papal, estaba el cardenal Giovanni, y en sus manos sostenía un libro encuadernado en negro. El libro de la profecía. La profecía era cierta.